Bien, para continuar un poco con lo que estuvimos hablando anteriormente, estábamos hablando un poco acerca de este cuadro que ven acá, de los elementos del citoesqueleto. Empezamos a hablar un poquito acerca de las funciones que desarrollan los microtúbulos dentro de la célula. Habíamos dicho que los tres componentes del citoesqueleto están relacionados con el mantenimiento de la forma celular. Dijimos que los microtúbulos estaban relacionados con el posicionamiento de los organoides dentro de la célula. A eso se le conocía como polaridad celular. Los principales encargados del posicionamiento de los organoides en la célula son los microtúbulos. Recuerden que cada organoide dentro de la célula va a tener una ubicación específica dentro de ella, y que esa ubicación va a estar dada por los microtúbulos que los van a posicionar en esos lugares, ¿sí? La clase pasada terminamos la clase introduciéndonos en otro tema relacionado con el citoesqueleto, que es el tema llamado especializaciones de membrana. En cuanto a esta tarea de los microtúbulos, dan origen a ciertas estructuras como centriolos, cilios y flagelos. Dijimos que los centriolos los íbamos a estudiar más adelante, un poco cuando empecemos a desarrollar más de lleno este tema de citoesqueleto, pero relacionado con estas funciones, me interesa mucho la parte de cilios. En la parte de microtúbulos va a estar relacionado con esto, con estas especializaciones de membrana, que son los cilios, ¿sí? Dijimos que el tema especializaciones de membrana estaba directamente vinculado con el citoesqueleto. Cuando hacíamos referencia a las especializaciones de membrana, estábamos hablando de zonas de la propia membrana plasmática que van a cumplir con determinadas tareas. La clase pasada les dije que para hoy tenían que memorizarme cuáles eran las especializaciones de membrana apical, cuáles eran las de membrana lateral y cuáles eran las de membrana basal. La clase pasada les comentaba lo que era un epitelio, que dijimos que era una cubierta celular continua. Estaban generalmente o mirando hacia la superficie externa de un órgano, como pasa por ejemplo con la piel, o también los epitelios, uno de los tejidos de todos los órganos del cuerpo. Los epitelios están presentes en todos los órganos del cuerpo. Estos epitelios formaban una cubierta celular continua que podía mirar hacia la superficie externa de un órgano, como en el caso de la piel, o en el caso de un órgano hueco, miraban hacia una zona conocida como luz. La zona hueca de un órgano, hay muchos órganos huecos dentro de nuestro cuerpo, esa zona ahuecada se conoce como luz, y el tejido que iba a estar directamente en contacto con la luz de un órgano era nuestro epitelio, ¿sí? O sea que el epitelio puede estar o en la superficie externa de un órgano, como pasa con la piel, o mirando hacia el interior de un órgano hueco, es decir, mirando hacia la zona de la luz. Ahí también podemos encontrar a los epitelios, ¿sí? El tejido epitelial es el tejido en el cual se estudian las especializaciones de membrana, porque se encuentran en mayor desarrollo en estos epitelios. Y habíamos dicho que si marcábamos un sector de esta luz para marcar el epitelio, acá veíamos las células epiteliales una al lado de la otra en forma de empalizada. Era la forma en la que se iban a presentar los epitelios, ¿sí? Dijimos que los epitelios eran cubiertas celulares continuas, es decir, un tejido en el cual las células se encuentran una al lado de la otra. Y si analizábamos los distintos sectores de una célula, íbamos a tener un sector de la membrana que iba a estar mirando hacia la luz. ¿Cómo se llamaba a ese dominio o sector que miraba hacia la luz? Apical. Apical.
Había otro sector o dominio que miraba hacia la célula vecina. ¿Cómo se lo llamaba a ese sector? Lateral. Sector o dominio lateral. Y había otra parte de la célula que iba a mirar hacia una estructura de la matriz extracelular. Recuerden que cuando dijimos lo que era la matriz extracelular, era todo lo que estaba fuera de la célula. Esta estructura que está en el gráfico acá en verde, es una estructura que está fuera de la célula, o sea que es parte de la matriz extracelular, que se denomina lámina basal a este sector, y que este sector de la célula que mira hacia la lámina basal, se llamaba sector o dominio basal. ¿Sí? Esa lámina basal va a estar separando al epitelio del vaso sanguíneo que le va a dar la nutrición. ¿Sí? Entonces, a partir de esta introducción que hicimos la clase pasada, dijimos que en un epitelio las células van a tener distintos sectores o dominios. Un sector dominio apical, que es el que mira hacia la zona de la luz del órgano. Un sector o dominio lateral, que es el que mira hacia las células vecinas. Y un sector o dominio basal, que va a ser el sector que mira hacia la lámina basal. Es muy importante que ustedes puedan interpretar los dibujos para poder estudiar todo esto. ¿Sí? Bien. Considerando estos sectores, en la parte apical de una célula, iban a aparecer determinadas especializaciones de membrana. No todas las especializaciones apicales aparecen en todos los tejidos. Siempre va a aparecer la especialización que se encargue de realizar determinada tarea en un tejido. No todos los tejidos cumplen las mismas tareas. O sea que, dependiendo del órgano en el que estemos hablando, pueden aparecer o microvellosidades, o pueden aparecer estereocilios, o pueden aparecer cilios o sinocilios. Eso es en la parte apical. Las especializaciones que pueden aparecer en la parte apical de una célula van a ser estas: las microvellosidades, los estereocilios y los cilios o sinocilios. En la parte lateral, que es la que mira hacia la célula vecina, podrían aparecer tres tipos de especializaciones que se llaman zónulas, máculas o fascias, hacia la parte lateral. Y en la parte basal aparecía una especialización conocida como hemidesmosoma. Este cuadro hay que memorizarlo para saber qué posibles especializaciones encontramos en cada uno de estos sectores de la célula. Si nosotros nos ponemos a mirar acá, miren nuestro cuadro de citoesqueleto, acá aparecen los cilios, acá aparecen las microvellosidades y los estereocilios, con funciones relacionadas con la actina, y en los filamentos intermedios aparecen el desmosoma y hemidesmosoma. Todas esas que ven ahí son especializaciones de membrana. Pero hay que saber qué especializaciones están relacionadas con microtúbulos, que son los cilios, qué especializaciones de membrana se relacionan con filamentos de actina, que son las microvellosidades y los estereocilios, y qué especializaciones de membrana se relacionan con filamentos intermedios, que son los desmosomas y hemidesmosomas. ¿Sí? Presten atención a esto, grábenselo así. Y si nosotros prestamos atención en nuestro cuadro de especializaciones, acá les muestra que los cilios se relacionan con qué elemento del citoesqueleto. Microtúbulos. Microtúbulos. Las microvellosidades y los estereocilios, ¿con quién se relacionan? Filamento de actina. Filamento de actina. Y el desmosoma y hemidesmosoma se relacionan ¿con quién? Filamento intermedio. Filamento intermedio. Por eso les digo, hay mucha información en los cuadros que ustedes ya pueden empezar a manejar
sin necesidad de que yo les diga que es de esta manera. El cuadro le está comentando con qué elemento del citoesqueleto se relaciona cada especialización. De esta manera es que conectamos el tema citoesqueleto con especializaciones de membrana, porque la mayoría de las especializaciones de membrana se van a relacionar con algún elemento del citoesqueleto, ya sea o con microtúbulos, o con filamentos de actina, o con filamentos intermedios. Es una parte fundamental que ustedes conozcan con qué elemento del citoesqueleto se relaciona cada una. Miren lo que dice acá. Microvellosidades y estereocilios con actina, filamentos de actina. Vamos a nuestro cuadro. Microvellosidades y estereocilios se relacionan con actina. Los cilios se relacionan con microtúbulos. Volvemos a nuestro otro cuadro. Los cilios se relacionan con microtúbulos. Es la misma información. Y el desmosoma y el hemidesmosoma, ¿con quién se relacionan? Con los filamentos intermedios. Con los filamentos intermedios. Miren el cuadro, desmosomas y hemidesmosomas, filamentos intermedios. Eso es clave entender bien, saber con qué elemento del citoesqueleto se relaciona cada especialización de membrana. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora como para introducirnos un poquito más al cuadro que estábamos viendo recién, lo que vamos a hacer un poquito ahora es centrarnos un poquito más en estas especializaciones y conocer algunas cosas básicas acerca de ellas, ¿sí? Lo que yo tendría que hacer es hablar de las funciones de los microtúbulos como veníamos haciendo hasta el momento. Pero como las especializaciones de membrana se relacionan con los tres elementos del citoesqueleto, lo que vamos a hacer es conocer algunas generalidades acerca de las especializaciones de membrana. Los cilios, por lo que aprendieron ustedes, son de la parte apical, lateral o basal. ¿Dónde aparecen los cilios? Parte apical. Apical. La parte apical. ¿Las microvellosidades y los estereocilios? Apical también. ¿Son apicales también? ¿Y el desmosoma y hemidesmosoma? Uno en un lugar y otro. A ver. La parte lateral. Desmosoma lateral y hemidesmosoma en el basal. El desmosoma está en la parte lateral y el hemidesmosoma en la parte basal. Entonces, vamos a utilizar, ya que están relacionados los tres elementos del citoesqueleto con las especializaciones de membrana, vamos a hablar un poquitito más acerca de nuestro cuadro de las especializaciones de membrana que vemos acá, para entender algunas cositas básicas acerca de ellas. Vamos primero con la parte apical. Si me dice que estas son las apicales, me está indicando que solamente pueden aparecer en la parte apical. Las laterales solamente pueden aparecer en la membrana lateral y las basales solamente aparecen en la zona basal. Por eso el nombre que tienen, que nos están orientando en qué sector de la célula se va a encontrar cada una de estas especializaciones. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar algunas cosas generales acerca de las especializaciones, sobre todo de la parte apical me interesa que veamos hoy. ¿Sí? Miren lo que voy a marcar del cuadro y díganme lo que ustedes pueden ver en ese cuadro con lo que yo marco. A ver, quiero que alguien me hable de lo que yo marqué y que me describa lo que dice ahí. ¿Qué pueden interpretar a partir de ese recuadro que hice? Puede ser que las microvellosidades y los estereocilios se encargan de la absorción en los filamentos de actina. Las microvellosidades y los estereocilios se encargan de la absorción y están constituidos por filamentos de actina.
Si yo corto una microvellosidad o corto un estereocilio, en su interior tienen que haber ¿qué cosa? Filamentos de actina. Filamentos de actina. Es fácil acordarse porque las dos tienen función absortiva, aumentan la superficie de absorción. Estoy indicando que donde aparezcan microvellosidades y donde aparezcan estereocilios, esos órganos se van a encargar de absorber algún tipo de material. ¿Se puede interpretar bien eso? ¿Me siguen? Sí, Bien, ¿y son móviles o inmóviles? inmóviles. Inmóviles. Son inmóviles. Bien. Y si veo la parte de los cilios o sinocilios, ¿qué pueden interpretar de este cuadro? Que los cilios o sinocilios se encargan del barrido o limpieza de los microtúbulos. Barrido o limpieza, y están formados por microtúbulos. Y son móviles. El elemento que te muestra del citoesqueleto es por el que están formados internamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. La estructura, digamos. La estructura, exactamente. Les había dicho que las especializaciones, la mayoría de ellas, están formadas en su interior por algún elemento del citoesqueleto. Las microvellosidades y los estereocilios van a estar formados por filamentos de actina y los cilios o sinocilios están formados por Microtúbulos. microtúbulos. Fácil acordarse porque si memorizo las dos que se encargan de la absorción, van a estar relacionados con actina. Fácil acordarse. Las dos que participan en la absorción están formados por actina. ¿Cuáles son los dos que participan de la parte apical? ¿Cuáles son las que son absortivas? ¿Qué especializaciones? Microvellosidades y estereocilios. Microvellosidades y estereocilios. O sea que si yo tengo un tejido que tenga microvellosidad o que tenga estereocilio, me va a estar indicando que la función que va a tener ese órgano, ¿cuál va a ser? Absorber. Absorber algún tipo de material. Absorber algún tipo de material. Y un tejido que tenga cilios, ¿para qué va a servir? Para el barrido. Barrido o limpieza. Para el barrido o limpieza del órgano que estemos hablando. ¿Sí? Primer cosa, entonces, a tener en cuenta de la zona apical, es esto que le dice el cuadro. Es memorizarse bien el cuadro, entender que las microvellosidades y los estereocilios tienen la misma función que es la absorción. Favorecen la absorción. Y que son inmóviles. Y que internamente están constituidos por Filamentos de actina. filamentos de actina. O sea que si yo digo en un tejido hay microvellosidades o hay estereocilios, automáticamente ustedes tienen que pensar en que ese órgano tiene que absorber algún tipo de material. Eso es fundamental porque ahora en el ingreso tanto nos lo van a profundizar, pero después cuando hablen de tejidos y órganos más adelante en otras materias, van a darles por sabido ya esto, no se los van a volver a explicar. Y ya a partir de ese momento, si a ustedes le dicen el tejido fulano de tal tiene microvellosidades, automáticamente en su cabeza tiene que haber, tiene que estar la información de para qué sirven esas microvellosidades, que es para la absorción de algún tipo de sustancia. Lo mismo para los estereocilios. Este es un modelo de lo que es apical, lateral y basal, pero si yo les mostrara otro modelo, a ver, por ejemplo,
muestro otro modelo. ¿Sí? Yo quiero que ustedes me identifiquen. Quiero que ustedes me identifiquen el dibujo que yo les voy a mostrar. Quiero que me identifiquen cuál es el sector apical, cuál es el basal y cuál es el sector lateral. ¿Sí? Atentos, ¿eh? Atentos. A ver. ¿Alguien me puede rayar el dibujo? Hay una opción ahí para poder rayar sobre el dibujo. ¿Cómo es la opción, profe? Micro Creo que hay unos puntitos. que está Creo que hay unos puntitos que da la opción. está- ¿Cómo? ¿Alguien encontró la opción? A mí no me aparece nada. No aparece nada, Cris. Búsquenle, te da como opciones y ahí te va a dar la opción de rayar. Ahí está. ¿Dónde está Juan Ignacio? ¿En qué parte lo encontraste? A mí me aparece arriba del micrófono nomás. O sea, para silenciar y eso, ahí arriba no me aparece. Es un lápiz. Pero yo estoy con el celular. No sé cómo será en la computadora. Ya que vos podés, Juan Ignacio, me gustaría, fíjate si podés, identificarme cuál es la zona apical, ponerlo en distintos colores, o yo te marco, y vos me decís cuál te parece que es la zona apical, cuál es la zona lateral y cuál es la zona basal, de acuerdo al color que yo marco. Bueno, las laterales serían los verdes. ¿Cómo vos te das cuenta de que eso es lo lateral? em, ¿Está bien lo que me decís, eh? O alguien que me diga, ¿por qué los Por verdes? el Porque capilar tiene dos sanguíneo, profe. lados. ¿Cómo? Por el capilar sanguíneo. Pero ¿cómo vos te das cuenta que esto es lateral? Eso es la zona Y base. porque justamente el Porque están las capilar células vacío vecinas. es lo que está para abajo, entonces era muy obvio. aparte tiene dos lados. Un poco de las células vecinas. Me dijeron algo que era lo que tenían que decirme, y es Que que está en contacto con las células al vecinas. costado está por la eso es célula lateral. vecina. Al costado se ven las células vecinas. ¿Y cómo se llamaba el sector de la membrana que miraba hacia la célula vecina? Dominio lateral. Dominio sector lateral. Bien. Y ahora quiero que me digan cuál es lo apical y cuál es lo basal. Lo basal sería lo que está en rojo. ¿Cómo te Y diste lo cuenta? apical, porque dice ahí capilar sanguíneo. Y el Exacto. basal está mirando Se hacia los entiende vasos que el dibujo sanguíneos. se lo pueden dar de distinta forma y que ustedes tienen que identificar con los elementos que se ven qué sector es cada uno. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Por qué les aclaro eso? Les aclaro eso porque en este dibujo que yo les mostré acá, lo apical es lo que mira hacia la luz, lo lateral es lo que mira hacia la célula vecina y lo basal es lo que mira hacia el vaso sanguíneo o hacia la lámina basal. Pero en este dibujo está puesto de esta manera. No tienen que ustedes asumir que todo lo que está arriba siempre es apical, lo que está a los costados es lateral y lo que está abajo es basal. Esto es un modelo. Pero si a ustedes la facultad en un examen le colocan la célula, como está acá, por ejemplo, ustedes tienen que tener la capacidad de distinguir cuál es apical, cuál es lateral y cuál es basal, como recién me dijeron, y está perfecto. Con esos parámetros, ustedes tienen que tener la capacidad de distinguir los distintos dominios o sectores de la célula.
Vamos a buscar otra célula. A ver. Vamos a ubicar otra célula. A ver acá. Díganme, yo voy a marcar en 3 colores y ustedes me van a decir qué color es cada sector. A ver. La rosa es la El lateral. verde, La rosa lateral. Lo rosa el verde lateral. sería la zona apical. ¿Lo cual? El verde sería la zona apical. ¿Cómo te das cuenta de eso? Por los cilios. ¿Está hacia la luz? Porque está Luz hacia la interna. luz. Está mirando hacia la luz. Entonces esto es apical y automáticamente el lado contrario que es Basal. dominio o Basal. sector basal. ¿Se dan cuenta de que depende del dibujo? Igual, es verdad lo que dijo una chica de que, aunque no diga luz, dice microvellosidad, entonces se sabe también que es apical. Claro, ustedes ya saben que la microvellosidad está en la parte apical, entonces listo. No hace falta más que saber lo del cuadro, ¿se entiende, no? Bien. A ver. Voy a marcar, esto es un epitelio. ¿Sí? Esto es un epitelio. Esta es la luz. Esta zona es la zona hueca. Entonces esta es la luz. Entonces voy a marcar una célula. Voy a marcar una célula y ustedes me dirán cuál es el sector apical, cuál es el sector lateral y cuál es el sector basal. Marco en colores. La verde es apical. Verde es apical. Lo verde es apical, Lo rojo es basal. lo rojo es basal, Y los Y los Y los laterales. azules son laterales. laterales. los azules son laterales. ¿Se dan cuenta o no de que el dibujo puede estar posicionando la célula de cualquier manera y que ustedes se van a tener que dar cuenta cuál es el sector apical, lateral y basal? ¿Cuál es el más fácil de identificar? El El lateral. apical. Lateral. El Para lateral, mí el apical. mira, depende de cada uno, está bien. Pero el lateral sería uno de los más fáciles de identificar porque va a estar mirando hacia la célula vecina. ¿Se entiende? Ahí se puede ver como el Porque epitelio va a tener dos lados. forma una cubierta celular continua. Hay una célula al lado de la otra. Acá lo apical está hacia la derecha y lo basal está hacia la izquierda. Pero si yo marcara otra célula, por ejemplo esta, lo apical estaría arriba, ¿o no? Sí. 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 Lo lateral estaría al costado, a los costados. Y lo basal estaría abajo. Abajo. Pero si yo marco otra célula epitelial, ¿dónde va lo apical? ¿Arriba, abajo o a los costados? Abajo. 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 O sea que varía de acuerdo al dibujo y cómo te pongan la célula. Ustedes van a tener que tener la capacidad de distinguir qué sector es cada uno. ¿Se entiende o no? ¿Todos entienden a lo que voy? Sí, Cris. Sí. Bien, perfecto. Perfecto entonces con esto.
Más adelante ustedes van a hablar de los epitelios y demás. Los epitelios se pueden presentar básicamente de estas tres formas. Después hablamos de los dibujos abajo. ¿Qué ven de diferencia entre el estratificado y el simple? ¿Cuántas capas de célula hay en cada uno? En el simple hay uno Ajá. y en el estratificado hay 4, creo. Sí, no importa el número, sino que ya hay varias capas de células. ¿Se ubican o no? Sí. Entonces, un epitelio se puede clasificar de acuerdo al número de capas que tenga. Si se llama epitelio simple es porque tiene una sola capa de células. Si el epitelio se llama estratificado, va a tener múltiples capas de células. ¿Cuál les parece de esos dos que va a tener una mejor función desde el punto de vista protector? Estratificado. ¿Por qué? Porque tiene más capas. Porque tiene más capas. Y al tener más capas, esto va a dar una mejor protección al órgano que lo presente. ¿Se ubican o no? La piel, chicos. La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Sería un órgano, un tejido epitelial estratificado. La piel tiene varios tejidos, pero de epitelio va a tener un epitelio estratificado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Profe, a mí se me cortó por el Wi-Fi y recién volví a entrar. ¿De qué estaba hablando? Le estaba comentando que los epitelios pueden presentarse formando una sola capa de células o que pueden tener múltiples capas de células. Cuando tenga un epitelio una sola capa de células se llama epitelio simple. Y si tiene varias capas de células se llama epitelio estratificado. ¿Por qué se lo llama estratificado? Porque capas o estratos es lo mismo. Como tiene varias capas o estratos este epitelio, se lo llama epitelio estratificado. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Y que al tener varias capas celulares, un epitelio estratificado va a ser de protección. Entonces aquellos órganos que sufran mucha agresión van a tener que tener un epitelio ¿qué? Estratificado. Estratificado. La piel, si yo miro la piel, la piel tiene en su superficie un montón de capas celulares, ¿ven? Todas estas capas celulares son su epitelio. Entonces, ¿qué tipo de epitelio tiene la piel? Estratificado. Estratificado. Porque es un epitelio de protección. La piel sufre agresiones continuamente. Los rayos del sol, el viento, las bacterias, los virus, todos van a querer ingresar a nuestro cuerpo para producirnos algún tipo de daño, ¿sí? Y la piel, mediante este epitelio estratificado, permite una mayor protección y evita que el daño ocurra de manera masiva. Al tener varias capas de células epiteliales, esto brinda una mayor protección a la piel. Por eso la piel, gracias a su epitelio en parte, es el principal órgano y nuestra primer defensa. La primer defensa de nuestro cuerpo es la piel. ¿Sí? Si no tuviéramos piel, no podríamos vivir. Si no tuviéramos piel, no podríamos vivir porque sería fácilmente, se podría incorporar fácilmente cualquier microorganismo y demás a nuestro interior y producirnos una infección masiva. Entonces, hay tejidos que van a tener epitelios estratificados.
Cuando tengan un epitelio estratificado es porque tienen que brindar ¿qué cosa? Protección. 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 Un epitelio simple no brinda protección. Y también existe un tipo especial de tejido epitelial que se llama pseudo estratificado. ¿Por qué se lo llama así? Porque si ustedes ven, las células se presentan con núcleos en distintas alturas, ¿ven? Entonces simula ser un estratificado. Simula ser un estratificado, pero si ustedes prestan atención, ¿cuántas capas de células se presentan acá? Una. Una sola. O sea que en realidad el pseudo estratificado, ¿es simple o estratificado? Simple. Simple. Es un epitelio simple, pero simula ser Estratificado. estratificado. ¿El pseudo estratificado sirve de protección? Sí. Si tiene una sola capa de células, No. Pero no va a servir de protección. Se lo llama pseudo estratificado porque simula ser un estratificado, pero en realidad es un epitelio simple. ¿y para qué serviría eso, profe? Ya lo van a conocer en el aparato respiratorio, sobre todo en el aparato respiratorio. Van a tener distintas células formando parte de él que van a cumplir con distintas tareas, ¿sí? Pero en funciones es muy similar a un simple. Por ahora no les voy a hablar mucho de eso porque los voy a marear, ¿sí? Pero quiero que vean que el pseudoestratificado en realidad es un epitelio simple que simula ser un estratificado. Es para que tengan una noción muy leve acerca de los epitelios, ¿sí? Pero la forma de las células puede ser variable. Pregunto, ¿esta célula de este epitelio es más alta que ancha, más ancha que alta o igual de alta que de ancha? Es más alta que ancha. Es más alta que ancha. Es más alta que ancha. Cuando una célula es más alta que ancha, se la llama cilíndrica. Entonces, esto es de acuerdo a la capa, a la cantidad de capas que tenga. Y esto es de acuerdo a la forma de la célula. Este epitelio por su forma, ¿qué es? Cilíndricos. Cilíndrico, porque las células son más Altas que anchas. altas que anchas. Y de acuerdo a la clasificación de capas, ¿es simple o estratificado o pseudo estratificado por lo que ustedes ven acá? Pseudo. Pseudo. Están las alturas de los núcleos a la misma altura, ¿eh? Simple. Es simple. Entonces, si yo tengo estas características de que es una sola capa y que tiene forma cilíndrica, ¿cómo la vamos a llamar al epitelio? Cilíndrico simple. Simple. Estas células, si son de nombre cúbicas, chicos, como un dado. Imagínense un dado clásico, ¿sí? Un dado es más alto que ancho, más ancho que alto o igual de alto que de ancho. Igual de ancho que alto. Igual de alto que de ancho. Cuando las células de un epitelio sean igual de altas que de anchas, van a ser llamadas, Estratificado. ¿no? Cúbico. Cúbica. ¿Cuántas capas de células ven acá? Una. Una. Entonces va a ser cúbico, ¿qué? Simple. Cúbico simple. Y en estas células, por lo que se llega a ver, son más altas que anchas, más anchas que altas o igual de altas que de anchas. Más anchas que altas. Más anchas que altas. Entonces se las llaman Plano. plano. ¿Y cuántas capas de células ven acá? Una. También hay una. Entonces se va a llamar plano ¿qué? Simple. Plano simple. Ahora les voy a mostrar fotos Profe, de... Sí, ¿por qué la cilíndrica no puede ser de pseudo estratificada? te voy a mostrar la diferencia entre un cilíndrico simple
y un pseudoestratificado. Vamos a buscar imágenes de epitelios, ¿sí? Este dibujo, por lo que ustedes ven, ¿tiene una o múltiples capas de células? Múltiples. Múltiples. Ustedes dicen que tiene múltiples capas de células. Tiene una. No, tiene Una una sola. Una sola. Una sola capa. O sea que de acuerdo al número de capas, ¿es simple o estratificado? Simple. Simple. Es simple. Y de acuerdo a la forma, casi igual de alta que de ancha. Entonces, ¿qué va a ser? Cúbico simple. Cúbica. Cúbica simple. Este es un epitelio cúbico simple. Epitelio cúbico simple. Vamos a buscar otro. Estas células son más altas que anchas, más anchas que altas o igual de altas que de anchas. Más altas que anchas. Más altas que anchas. Entonces, de acuerdo a la forma, ¿qué son? Cilíndrico simple. Cilíndricas. ¿Y cuántas capas de células ven acá? Una. Una sola. Entonces son pseudoestratificados. Este es un cilíndrico simple. Cilíndrico simple. Mirá la diferencia con un pseudoestratificado. ¿Ven las diferencias, no? ¿No ven la cantidad de núcleos que hay que parece que fueran varias capas de célula? Sí, ¿Pero cuántas capas de célula en realidad hay acá? una. Una. Entonces, esto es un pseudoestratificado. ¿Notan la diferencia con un cilíndrico? Sí. Sí. Esto lo van a aprender después, igual, no se enloquezcan ahora. Pero noten la diferencia. La ubicación de los núcleos dan un aspecto como que fueran varias capas de células acá. Y sin embargo, ¿cuántas capas hay? Una sola. Una sola. Esto es un pseudoestratificado y esto es un cilíndrico simple. ¿Sí? Es para que tengan una noción nomás, chicos, ¿eh? No se enloquezcan ahora con esto. A ver, epitelio. Esto van a tener que aprender después más adelante en cada órgano qué epitelio tiene. Veo un epitelio de un vaso sanguíneo, a ver. Díganme ustedes qué les parece. Este es el epitelio. Este es el epitelio, el que está más clarito. El que está mirando hacia la luz del vaso sanguíneo. ¿Es simple o estratificado? Certificado. Simple. La capa que está mirando hacia la luz, la más clarita. ¿Simple o estratificado? Simple. 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 Si yo les marco una célula. Yo les marco una célula. ¿Es más ancha que alta? ¿Más alta que ancha? ¿O igual de alta que de ancha? Más ancha que alta. Más ancha que alta. Entonces, de acuerdo a la forma, ¿qué sería este epitelio? Simple. Plano. Cúbico Plano simple. Plano simple. Es plano simple. ¿Me siguen cómo se va combinando esto? Sí. En cada órgano que ustedes vean, después más adelante en histología, cuando ingresan, van a tener que distinguir cada uno de los epitelios de cada órgano. Imagínense el quilombo de eso. Pero esta es la clasificación básica. ¿Sí? Esta es la clasificación básica. A ver, quiero que me digan qué tipo de epitelio es este. Simple. Simple. Plano. Plano simple. Plano simple, perfecto. ¿Qué epitelio es este?
Cúbico simple. Cilíndrico simple. Cilíndrico simple. Cilíndrico simple. ¿Esto? Cúbico simple. Cúbico simple. ¿Esto? Estratégico Pseudo- simple. No me acuerdo cómo era. Este es el pseudo Estratificado. Pseudo estratificado. ¿Qué epitelio es este? Estratificado. Estratificado. ¿Qué epitelio? Bueno, acá ya les dice. Cúbico simple. ¿Sí? Eso es para que ustedes más o menos distingan cómo se los van a nombrar a los epitelios. Cada tejido va a tener un determinado epitelio. Ustedes van a tener que ir aprendiendo más adelante qué epitelio es cada uno. ¿Sí? A ver. Vamos a buscar otro. ¿Qué epitelio es este? Cilíndrico simple. No. Pseudo estratificado. Pseudo estratificado porque ven las alturas de los núcleos a distintas alturas, ¿ves? Ah, sí. Pareciera que fueran múltiples capas, pero es en realidad una sola capa de células. ¿Qué epitelio? A ver, vamos a ver. Epitelio renal. Por ejemplo, en una parte del riñón. ¿Qué epitelio es este? Cúbico. Cúbico simple. Cúbico Sí, simple. simple. ¿Sí? Y así van a tener que ir jugando con cada uno de los órganos, pero en histología. Ahora no. ¿Sí? Esto yo les mostré como para que tengan una noción básica de cómo se van a nombrar a los epitelios. ¿Por qué le estoy comentando esto? Y le estoy comentando esto porque las especializaciones de membranas se estudian en el tejido epitelial. Las especializaciones de membranas se estudian en el tejido epitelial. ¿Sí? Ahora sí vamos a meternos a hablar de algunas cositas de las especializaciones de membrana apical. ¿Sí? Me interesan algunas cositas que sepamos de las especializaciones de membrana apical, sobre todo por ahora. Lo principal de la clase hoy es que hablemos de la parte apical. ¿Qué aprendimos hasta el momento de lo que me dice acá en el cuadro? A ver, alguien que me hable, que me interprete el cuadro. Que las microvellosidades y estereocilios se encargan de la absorción y están Las microvellosidades y los por estereocilios se encargan de la absorción. Ajá. y están constituidos por los filamentos de actina. Y están Y constituidos son por inmóviles. filamentos de actina. Y son inmóviles. Perfecto. ¿Y de los cilios? Que se encargan del barrido de limpieza, son móviles y están constituidos por microtúbulos. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Todos me siguen bien en lo que les comenta el cuadro. ¿Sí? Sí. Pregunto, si ustedes quieren barrer su casa, ¿qué necesitan? Una escoba. Movilidad. Una escoba, un escobillón. Y esa escoba o escobillón para barrer, ¿se tiene que mover o no? Sí, necesita movilidad. La movilidad es lo que permite que barra. Entonces ahí ya es fácil saber cuál es el móvil y cuáles son los inmóviles. El que tiene función de barrido se tiene que mover para barrer. ¿Se ubican o no? Y automáticamente los otros dos, que son absortivos, van a ser inmóviles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Vamos a meternos un poquitito más en esto de las microvellosidades y los estereocilios. ¿Qué sabemos hasta el momento de las microvellosidades y los estereocilios? A ver, los escucho. Que se encuentran en el dominio apical. Que se encuentran en el dominio apical. Perfecto. Eso tienen en común.
¿Qué otra cosa tienen en común? Que son Están inmóviles. constituidas Que por están están formados inmóviles. por filamentos de filamento de actina actina. Que están constituidos por filamentos de actina en su interior. y que se encargan de la absorción. Y que se encargan de aumentar la superficie de absorción. Perfecto. Esas son las cosas que sabemos hasta el momento. Miren esto. Microvellosidades. Esta es una microvellosidad. ¿Qué les dice que tiene adentro? En su estructura. Filamentos de Filamentos actina. de actina. Filamentos de actina. De acuerdo a las características que nosotros estudiamos de los 3 elementos del citoesqueleto, ¿no? Los filamentos de actina ¿eran inestables o estables por lo general? Inestable. Inestables. 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 ¿Y qué significaba que sean inestables? Se podían armar y desarmar. Que se pueden estar armando y desarmando continuamente. Pregunto, si esta estructura me ayuda a absorber cosas, ¿tendría coherencia que se arme y desarme? Sí. Sí. ¿No les parece que me conviene tener armado nomás? Imagínense que ustedes están comiendo una comida y que la microvellosidad está armada. Cuando la microvellosidad está armada va a estar absorbiendo nutrientes, pero si se desarma y el nutriente está pasando no va a poder absorber. O sea que en este caso, la microvellosidad está formada por filamentos de actina, pero son filamentos de actina que se arman y permanecen armados. ¿Sí? Yo les dije, lo normal de un filamento de actina es que se arme y desarme, que se arme y desarme, pero eso no quita que en algunos sectores puedan quedar armados. La microvellosidad es un lugar donde los filamentos de actina, una vez que se arman, permanecen armados. Hay como excepciones. Claro, sería una excepción a la regla, ¿sí? Sería un lugar donde son estables en vez de inestables. ¿Pero se entiende lo que quiero decir? Tengo que tener la estructura que absorba, que esté disponible en todo momento. No puedo, si se desarma la microvellosidad, yo no puedo dejar de absorber nutrientes, ¿se entiende, no? Entonces lo conveniente sería que los filamentos de actina que lo forman se armen y permanezcan armados. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero más allá de eso, quiero que vean y quiero que memoricen, porque después yo les pregunto qué especialización se relaciona con filamento de actina y no me saben decir, y acá en el cuadro está todo. En este cuadro les dice con qué elemento del citoesqueleto se relaciona cada una. Es memorizarse el cuadro. Microvellosidad y estereocilios, ¿con qué elemento del citoesqueleto están constituidos? Filamento de actina. Filamento de actina. Pregunto, en este dibujo, ¿se puede ver que la microvellosidad está formada por filamento de actina o no? Sí. Sí. ¿Cuál es la otra especialización absortiva? Estereocilios. Estereocilios. Ahí se ven estereocilios. No sé si se llega a leer acá, pero ¿qué les dice que tiene en su interior? Filamentos de actina. Filamentos de actina también. Eso no se pueden confundir, chicos, ¿eh? No se pueden confundir de elementos del citoesqueleto. Tiene filamentos de actina en su interior, los estereocilios. Acá lo dice. Los dos absortivos tienen filamentos de actina en su interior, formando parte de su estructura. Son inmóviles. ¿Sí? Entonces acá les muestra un dibujo, donde se ven las microvellosidades y los estereocilios. Hasta el momento, hablamos de semejanzas entre ambos. Las microvellosidades y los estereocilios son de la parte apical, ambos. Ambos están relacionados con aumentar la superficie de absorción. Ambos son inmóviles. Y ambos están constituidos por filamentos de actina. ¿Sí? Ambos están constituidos por filamentos de actina, como lo ven acá
y como lo ven acá. Filamentos de actina. Pero alguna diferencia tiene que haber. Si no, ¿para qué le ponemos nombres distintos si son todos iguales? Hay ciertas diferencias, ¿sí? ¿Cuál es una de esas diferencias? Las microvellosidades son más cortitas. Tienen solamente una micra de altura. Una micra de altura. O de longitud, ¿sí? ¿Y cuál es la longitud del estereocilio? 10 micras. 10 micras. 10 micras. O sea que son... Algunos autores consideran a los estereocilios como microvellosidades largas, como les dice acá. Algunos autores consideran que los estereocilios son microvellosidades, pero de mayor longitud. ¿Sí? Esa es una de las diferencias que va a haber entre una microvellosidad y un estereocilio. La longitud que presentan. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí. Sí. ¿Qué otra cosa va a diferenciar a una microvellosidad de un estereocilio? La ubicación, chicos. La ubicación. Tenemos que aprender en qué órganos se encuentra cada uno. Sabemos que las dos en la célula están en la parte apical. Sabemos que microvellosidad y estereocilio están en la parte apical de las células. Pero tenemos que saber en qué órganos se van a encontrar microvellosidades y en qué órganos se van a encontrar estereocilios. Importantísimo lo que voy a decir, ¿eh? Eso lo tienen que aprender bien. Cuando hablamos de microvellosidades, hay dos órganos que se tienen que acordar sí o sí que van a tener microvellosidades. ¿Cuáles son? El intestino delgado, y el riñón. Intestino delgado y riñón son los órganos que tienen microvellosidades. Eso lo tienen que aprender, ¿sí? Y la pregunta acá es la siguiente. ¿Para qué servía la microvellosidad? Para la absorción. Para la absorción. Entonces, si yo digo que se aparecen en el intestino y en el riñón, esto me está diciendo de que el intestino y el riñón, al tener microvellosidades, van a tener que absorber algún tipo de material. ¿Qué les parece que se absorbe en el intestino delgado? Nutrientes. 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 Acá se van a absorber los nutrientes, entonces tienen que tener microvellosidad en este caso. ¿Sí? El intestino delgado tiene microvellosidades para la absorción de nutrientes. Perfecto. Y en el riñón, las microvellosidades también van a ayudar a absorber una cierta cantidad de nutrientes. ¿Sí? Acá ya tengo que entrar a hablar de otras cositas. ¿Alguien sabe para qué sirve el riñón? ¿Alguien ¿Puede tiene? ser que tenga algo que ver con la orina? ¿Cómo? ¿Puede ser que tenga algo que ver con la orina? Exactamente. El riñón es el que se encarga de formar, Producir la orina. ¿sí? Cuando Y nosotros... eliminar los desechos por ahí. ¿Cómo? Y así eliminar los desechos por ahí. Exactamente. El riñón es un órgano purificador de la sangre. Así como están los purificadores de agua que se suelen utilizar en las casas, ¿sí? El riñón lo que va a hacer es eliminar los desechos de la sangre. Miren esto por favor acá. Le voy a poner los riñones. Los riñones son los que funcionan como una especie de coladores que se van a encargar de sacar los desechos del cuerpo. Hay dos formas principales de eliminación de desechos de nuestro cuerpo.
Uno es por materia fecal. Uno es por materia fecal. Lo que nosotros comemos, utilizamos lo que el cuerpo necesita utilizar y el resto lo elimina en forma de materia fecal. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Bien. En la sangre, cuando nosotros comemos algún nutriente y demás, también van a generarse un montón de sustancias de desecho. Y esos desechos, que ya no pueden ser eliminados por la materia fecal, tienen que buscarse otra alternativa para ser eliminados del cuerpo. Entonces es el riñón el que se encarga de eliminar esos otros desechos que tenemos en la sangre. Entonces, cuando los vasos sanguíneos, chicos, cuando los vasos sanguíneos llevan la sangre hacia los riñones, esa sangre se va a filtrar en el riñón y el riñón, funcionando como una especie de colador, va a ser el responsable de eliminar aquellos desechos que estén en la sangre. Los elimina con parte del mismo líquido de la sangre, que es el plasma sanguíneo, y de esa manera el riñón, encargado de la filtración de la sangre, ¿sí?, va a eliminar los desechos a través de la orina, ¿sí? Va a eliminar los desechos a través de la orina. O sea que si una persona tiene fallos en el riñón, esos desechos se le van a dificultar ser eliminados. ¿Se entiende, no? Y eso puede Y va generar... a provocar enfermedades Claro, o dificultades. pueden Profe, ¿y por qué acumularse la orina sustancias adopta de ese desecho. color? ¿Cómo? ¿Por qué la orina adopta ese color? Y principalmente tiene que ver con un componente que es el amoníaco, que es uno de los desechos principales de nuestro cuerpo. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Igual, el color de la orina te indica no solamente los desechos que tiene, sino también te puede estar indicando tu estado de hidratación. Cuanto más oscura sea tu orina, más agua le está faltando a tu cuerpo. En condición normal, la orina tiene que ser casi transparente. ¿Sí? Tiene que tener un tono ligeramente amarillo, Por el olor también dicen El que olor también se tiene que puede ser- saber si estamos deshidratados o no. ¿Sí? ¿Tiene que ver las piedras en los riñones cuando comúnmente salen? ¿Qué cosa? ¿Con qué? Las piedras en los riñones. ¿Pero tiene que ver con qué? O sea, cuando no pueden, cuando no funciona esto que usted está aplicando y que produce enfermedades. Las piedras de riñón pueden hacer que la función renal se altere. Si eso es lo que me decís, sí, puede estar relacionado. Ujú. Pero no es la única causa, ¿sí? Ah, bueno. ¿Puede haber una piedra que haga que se dificulte el correcto funcionamiento del riñón? Sí, pero no es la única causa de que el riñón no funcione correctamente. Una de las... También pueden ser las arenillas en el riñón. Claro, la arenilla es el previo a la piedra. Claro, sí, sí. Una de las cosas que más hace que la función renal se deteriore es si no tenemos buena hidratación. ¿Sí? O sea que si no tomamos agua prácticamente, nuestra función renal se puede ir deteriorando. Y si el riñón deja de funcionar como tiene que funcionar, las sustancias tóxicas de nuestro cuerpo se empiezan a acumular dentro de nuestro cuerpo. Y eso Se nos empiezan a expandir. lleva a un montón de enfermedades. ¿Me siguen lo que quiero decir? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿De dónde se forma la orina? ¿A partir de qué? ¿De la filtración de quién? De la sangre. De la sangre. La sangre. ¿Sí?
En condición normal, chicos, en condición normal, los nutrientes, como las proteínas y los azúcares, ¿sí? Los que se tengan que retirar está bien. Después miren el video, por favor. En condición normal, los nutrientes como las proteínas y los azúcares no tienen que irse a la orina. Lo normal es que el cuerpo utilice los nutrientes para obtener energía. Pero pueden haber, cuando se hacen estudios de orina, justamente, una de las cosas que se buscan identificar en la orina de un paciente es ver si no tiene proteínas en la orina, ¿sí? Proteínas en la orina, o también azúcares en la orina. Lo normal es que no haya ninguna de ellas en la orina. Pero si el riñón empieza a fallar, se pueden llegar a empezar a ver proteínas en la orina. ¿Sí? Se pueden llegar a ver proteínas en la orina. ¿Es normal encontrar proteínas en la orina? No. No. ¿Es normal encontrar elevada la glucosa en la orina? No. No. Para hacer referencia a que está en la orina, se suele colocar el sufijo al final de la palabra, se suele colocar el término uria. Uria. Uria indica en orina. ¿Sí? Si la palabra termina en uria, indica en orina. O sea que, ¿qué sería una proteinuria? Una proteína proteína que que está está en la orina. Proteínas en la orina. ¿La proteinuria es normal? No. No. O sea que si encontramos proteinuria, me está indicando que hay algo mal en el riñón. ¿Sí? Algo está haciendo que funcione mal. Y si tengo glucosuria, ¿qué me está indicando? Que tengo Glucosa en la orina. Glucosa en la orina. Tampoco está bien. Normal. Hay personas, ¿cómo se llama la enfermedad que se caracteriza por tener mucha glucosa en la sangre? Diabetes. Diabetes. Las personas diabéticas suelen tener elevados niveles de glucosa al punto que la función del riñón de esas personas se empieza a deteriorar. Y si la función del riñón se empieza a deteriorar, la glucosa que estaba en la sangre Va a pasar a la orina. pasa a la orina. Entonces, si vos te encontrás con una glucosuria elevada, ¿qué quiere decirme? Que hay mucha glucosa en tu orina. Que hay mucha glucosa en mi orina. Entonces, al estudiarle la orina a un paciente, te encontrás con glucosuria y decís, apa, mirá, tiene elevada la glucosa en la orina, algo está pasando acá. Entonces eso te lleva a sospechar de que probablemente ese paciente tenga algún problema en el riñón o que probablemente sea diabético. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Los estudios me ayudan a poder identificar algunas cosas que estén funcionando mal para poder llegar a los posibles diagnósticos, chicos. Así como se utiliza el término urea para hacer referencia a lo que hay en orina, ¿sí? Se utiliza el sufijo emia para hacer referencia a lo que hay en sangre. O sea que si yo digo la glucemia, ¿qué es lo que estoy midiendo? La glucosa en la sangre. Claro, glucosa en Azúcar sangre. en la sangre. Glucosa en sangre. Glucemia es glucosa en sangre. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Si tengo alta la glucemia, repetidamente, tengo más riesgo de que mi riñón
elimine glucosa por la orina? Sí. O sea que una alta glucemia puede también predisponerme a que haya glucosuria. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bien. Oh, sí. ¿Qué es lo normal? ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? Porque en condición normal los nutrientes no tienen que ir a la orina. Entonces, el riñón no es nada loco que tenga microvellosidades. Porque si algún nutriente se quiere escapar por la orina, las microvellosidades, ¿qué van a hacer? Absorber. Van a volver a absorberlo para meterlo a la sangre, ¿se entiende, no? Lo van a tratar de absorber para meterlo a la sangre. Entonces, ¿qué órganos se caracterizan por tener microvellosidades? El intestino delgado y el riñón. Intestino delgado y el riñón. ¿Sí? El intestino delgado se encarga de la absorción de nutrientes para poder obtener energía en nuestro cuerpo. Y el riñón se encarga de la absorción de nutrientes también para evitar que se vayan los nutrientes hacia la orina. Pero también, ojo acá, el riñón se encarga también de la absorción de agua, chicos. El riñón se encarga también de la absorción de agua. ¿De quién se produce la orina? ¿A partir de quién? De la sangre. De la sangre. De la sangre. Acá se va a estar filtrando en el riñón. ¿Saben cuánto se filtra diariamente en el riñón? Ocurre una filtración diaria, día a día, de aproximadamente 180 litros en todo el día. No es que tengamos ese volumen en nuestro cuerpo, sino que en todo el día, cuando la sangre circula, 180 litros de plasma sanguíneo se filtran en el riñón. Pero, ¿ustedes creen que orinamos 180 litros por día? No. No. Lo que orinamos generalmente es un volumen mucho menor. Entonces, si se filtran 180 litros, esto me está indicando de que el riñón tiene que volver a reabsorber la mayor cantidad de ese líquido que se filtró. ¿Sí? El riñón tiene que volver a reabsorber la mayor cantidad de líquido que se filtró. De los 180 litros de plasma que se filtran diariamente, el plasma es la parte líquida de la sangre, ¿sí? De los 180 litros que se filtran diariamente, 178,5 litros se vuelven a reabsorber. Y lo que no se reabsorbe, se elimina o excreta con X. ¿Cuál es la diferencia? Si filtré 180 y vuelvo a reabsorber 178,5. ¿Cuál es el volumen de orina realmente? 1,5 ¿1,5 qué? litros. Litros. Ese es el promedio de lo que orinamos diariamente. ¿Sí? Ese es el promedio de lo que orinamos diariamente. 1,5 litros es lo que se excreta o elimina en forma de orina. Profe, ¿y si tenés retención de líquidos? Y ya varía. ¿No tiene que ver? Hay que ver la causa de la retención de líquidos. Pero la retención de líquidos generalmente ocurre en otros espacios de los tejidos, no en este, digamos. ¿Sí? Algunas veces en la retención de líquidos se suelen utilizar unos fármacos para tratar de ayudar a que eso se drene, y eso que se drena aumenta el volumen de orina. Eso, en ese caso puede llegar a orinar más de lo normal una persona. Pero ya es un tema más amplio, ¿sí? Ahora no lo poder entender, digamos, porque hay que entender un montón de otras cosas como para entender cómo funciona en ese caso. ¿Sí? Pero vamos a lo más normal. ¿Cuál es el volumen de orina que generalmente una persona produce en condición normal?
180 litros. 180 litros. ¿Vos decís que 180 litros de orina? 1,5 Ah, litros. 1,5 litros de orina es lo que normalmente producimos. Esto realmente es la orina. ¿Sí? Entonces, ¿quién se encarga de reabsorber tanta cantidad de líquidos? ¿Qué especialización se encarga de la reabsorción? Las microvellosidades. Las microvellosidades. Entonces cumplen papeles fundamentales en el intestino y en el riñón. ¿Sí? Si no tuviéramos microvellosidad en el riñón, andaríamos con el pañal puesto. Imagínense orinar 180 litros de agua por día. Y tendríamos que estar tomando continuamente agua para no deshidratarnos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Sí. Entonces, díganme todo lo que aprendieron hasta el momento de las microvellosidades. Que las microvellosidades se encuentran principalmente en el intestino delgado y en el riñón. Y Más básico que en todavía. De su longitud. Que se encargan de la absorción. Y están Primero que constituidos nada, por que son filamentos especializaciones de actinos. membrana apical. Primero que nada. Después sí, la función. Se encargan de aumentar la superficie de absorción. Bien, ¿qué más? Constituidos por filamentos de actina. Tienen en su interior filamentos de actina. Perfecto. ¿Qué más? Su longitud es de una micra. Son longitudes de una micra. ¿Son móviles o inmóviles? Son inmóviles. Son inmóviles. ¿Son más chicas o más grandes que los estereocilios? Más chicas. Más chicas. ¿Y cuál es su ubicación en los tejidos? En el intestino delgado y en los riñones. El intestino delgado y en el riñón. ¿Qué hace en el intestino delgado? Absorbe nutrientes. Absorción de nutrientes. ¿Y en el riñón? Absorbe nutrientes y también agua. Nutrientes y agua. Perfecto. Bien. Otra cosa que tienen que aprender. Por el momento, lo más básico de las microvellosidades. Cuando recién se las descubrieron, los tipos que la descubrieron fueron viendo que habían como deditos así en la superficie apical, ¿sí? Lo que hoy se conoce como sector o dominio apical, aparecían estos deditos que ustedes ven acá, ¿sí? De hecho, si ustedes ven acá, buscamos microvellosidades. Y buscamos una imagen, miren cómo se ven las microvellosidades. ¿Ven? Son como dedos que sobresalen en la membrana. ¿En qué membrana? ¿En el sector apical lateral o basal? Apical. Apical. Miren esto. Todo esto que parecen como brócolis son todos microvellosidades. Son todas microvellosidades. ¿Sí? Todo esto que ustedes ven acá son microvellosidades. Así se ven las microvellosidades que sobresalen hacia la luz del intestino o en el riñón. ¿Sí? Miren esto. Así se las ven. Esta es la luz del intestino y acá se ven todas las microvellosidades como sobresalen, ¿ven? En la parte apical. Así se lo ve desde adentro del intestino cuando uno estudia con microscopio. ¿Sí? Bien. Eso es lo que aprendimos hasta el momento acerca de las microvellosidades. Pero cuando recién descubrieron a estas microvellosidades en su momento, muchos años atrás, los tipos que descubrieron estas estructuras no le pusieron microvellosidad de entrada. Se encontraron con microvellosidad en el intestino y se encontraron con microvellosidad en el riñón. En ese momento no se sabía que era la misma estructura. Y los tipos que las descubrieron, les pusieron un nombre en esa época. A las microvellosidades del intestino
le pusieron el nombre de chapa estriada. Chapa estriada. Y a las microvellosidades que aparecían en el riñón, le pusieron ribete en cepillo. Ribete en cepillo. Como les dice ahí en el dibujo, ¿sí? Ribete en cepillo. Después más adelante se descubrió que era la misma estructura, pero ya les quedaron esos nombres que se les pusieron en un primer momento. ¿Sí? Eso es por el momento. Eso es por el momento. Lo que me interesa que sepan acerca de las microvellosidades. Cuando yo pregunte microvellosidades, tienen que acordarse de todo esto que dijimos, ¿eh? Después más adelante vamos a hablar del tema en mayor profundidad, pero estas cosas básicas ya las tienen que ir aprendiendo. Cuando yo llegue a este tema, estas cosas básicas ya tienen que estar sabidas. ¿Vamos hasta acá? Sí, profesor. Sí, Cristian. Y en los estereocilios. ¿Qué aprendimos hasta el momento de los estereocilios? Que tiene longitud 10 micras. Más básico todavía. Que se encargan de la absorción. Más básico. ¿Dónde está ubicado en la célula? En la zona apical. Están ubicados en la zona apical. Perfecto. Función absortiva. Bien. ¿Qué más? Hecho de Están filamento de constituidos actina. No se mueven. filamento de actina. Están constituidos por filamento de actina. Bien. Su longitud es de 10 micras. Sus longitudes de 10 micras. ¿Móviles o inmóviles? Inmóviles. Inmóviles. ¿Sí? ¿Y qué me falta aprender aparte? La ¿En dónde ubicación. La ubicación en qué órganos se encuentran. Así como las microvellosidades son del intestino y del riñón, los estereocilios aparecen en otros tejidos. Esto es fundamental que lo aprendan. Ya después del día de mañana, cuando ustedes les hablen de intestino delgado, ustedes van a decir, ah, Cristian me dijo que ahí había microvellosidades y que servían para absorber cosas, y que estaban formados por actina. Esas cosas ya no se pueden olvidar más, ¿se entiende? Estas cosas son re importantes para entender cómo funcionan los órganos de nuestro cuerpo. Los estereocilios aparecen en algunos órganos, como ser, por ejemplo, el oído interno, el epidídimo y el conducto deferente. Oído interno, epidídimo y conducto deferente. Ya les voy a mostrar qué es cada uno. Pero anoten los lugares donde se los encuentran. Fundamental eso. Todas estas cosas les voy a tomar en su primer examen, ¿eh? Así que van a tener que saber bien esto. Cualquier momento vamos a tener un examen. Oído interno, epidídimo y conducto deferente. Yo les aconsejaría que cuando hay así un tema que tienen distintos subtemas, se armen tarjetitas. Pongan en una tarjetita adelante microvellosidades y atrás todo lo que aprendieron hasta el momento. Estereocilios, adelante y atrás todo lo que aprendieron hasta el momento. Es la mejor forma de repasar. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Profe, ¿a qué hace referencia cuando dice se mueven aunque son flexibles? No se mueven aunque son flexibles. Lo normal es que vos no vayas a ver que se estén moviendo de un lado al otro como el cilio. Pero pueden haber situaciones como algo externo. Vamos a suponer que hay un líquido que hace como una especie de ola dentro del oído, se va a ver un líquido.
que cuando esa ola de líquido viene y choca contra ellos, puede hacer que ellos se inclinen. Pero ellos solitos por sí mismos no van a tener no se mueven para poder funcionar correctamente. ¿Los pueden mover otras cosas? Sí, pero ellos por sí mismos no se mueven. ¿Estamos? Sí, estamos. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Un ratito más y ya los dejo ir, ¿sí? Pero quiero que cerremos con esta parte, sobre todo del microvellosidad y estereocilios, y la clase siguiente empezar a hablar de cilios de lleno, porque ese es el que más me interesa. ¿Podría mostrar lo del oído de eso, profe? O sea, vio que ¿Lo del dice oído? aparecen también en el epididimio y conducto deferente. ¿Esas partes? Sí, sí, sí. Ahí ya les muestro. Miren esto. Ahí se ve la oreja, ¿no? ¿Ven la oreja ahí? Sí. Sí. Todo esto es oído. Cuando uno estudia oído, desde el punto de vista anatómico, el oído se divide en externo, que es lo que vemos de afuera, oído medio, y por dentro se encuentra el oído interno. En este es donde se van a encontrar los estereocilios. En el oído interno. ¿Sí? Eso por parte del oído por ahora. Oído interno. Y me falta que reconozcan cuál es el epidídimo y el conducto deferente. Acá les muestra las microvellosidades y los estereocilios. Si yo les digo... Profe, Sí. ¿de qué se van a encargar de absorber? En el caso de los del epidídimo y conducto deferente también se encargan de absorción de nutrientes. Pero ahí ya les explico por qué. ¿Sí? ¿Para qué, digamos? ¿Vamos? Acá están las vellosidades y los estereocilios. ¿Qué elementos del citoesqueleto tienen ambos en su interior? Filamento de actina. Filamento de actina. ¿Sí? Pero las microvellosidades, ¿en qué órganos aparecen? En el riñón y en el intestino delgado. Riñón e intestino delgado. ¿Y los estereocilios? En el oído interno. En el Y en el epidídimo otro y en el conducto deferente. Epidídimo y conducto deferente. Bien, miren esto. Acá se ven los órganos genitales masculinos. ¿Sí? Este es el pene. Por detrás queda el testículo. El testículo es el que produce los espermatozoides. ¿Sí? El testículo es el que produce los espermatozoides para la reproducción de la especie. Una vez que los espermatozoides se generan, pasan al epidídimo. Es otro órgano genital que se encuentra por detrás del testículo. El epidídimo es otro órgano genital que se encuentra por detrás del testículo. ¿Sí? A pesar de que ustedes no lo vean acá, porque parece cortito, a pesar de que ustedes no lo vean, el epidídimo tiene esta forma, miren, una forma tubular, que ¿saben cuánto puede llegar a medir aproximadamente? Mide aproximadamente 6 a 7 metros. 6 a 7 metros, que se encuentra todo enrolladito por detrás del testículo. Cuando los espermatozoides se producen acá, ¿dónde? En el testículo. En el testículo. Cuando los Pasa al epidídimo. producen, ¿cómo? Pasaba al epidídimo. Pasan al epidídimo. ¿Y saben de qué se va a encargar el epidídimo? Se va a encargar de la maduración de los espermatozoides. El epidídimo se va a encargar de la maduración de los espermatozoides.
Profe, o sea que cuando te hacen la operación esa de que no podés tener más hijos, te sacan el epididimo. Te cortan este. Te cortan este. Te cortan. Está buena la pregunta. Te cortan el conducto deferente. ¿Y para qué sirve el conducto deferente? Cuando los espermatozoides maduran acá, con la eyaculación, los espermatozoides viajan por este conducto deferente, ¿ven? Y mediante este conducto deferente desembocan este tubito que es la uretra. La uretra utilizamos para orinar, tanto la mujer como el hombre. ¿Sí? Acá está la vejiga, acá se almacena la orina. Entonces la orina sale por la uretra al exterior. En la mujer, la uretra tiene función urinaria solamente. Pero en el hombre tiene una función urinaria y genital. Porque el conducto deferente vuelca los espermatozoides en la uretra y a través de la uretra sale a través del pene en la eyaculación. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, la vasectomía no es reversible, ¿sí? La vasectomía no es reversible. No, no, no. ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen en esto? Sí. Entonces, en estos lugares donde están el epididimo y el conducto deferente, que están formando parte de la vía espermática, en estos órganos se tiene que producir una correcta absorción de nutrientes para nutrir a los espermatozoides. Y esa es la función que van a desempeñar los estereocilios en estos lugares. Van a encargarse de absorber nutrientes para los espermatozoides. ¿Me siguen? Sí. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Todos me van siguiendo bien? Bien. Sí, profe. Entonces, esto es lo que me interesa que sepan de estereocilios por ahora. Lo de cilios lo vamos a ver ya en la clase siguiente, ya lo vamos a ver en la clase siguiente un poco. Va a ser algo muy importante que van a tener que estar bien cuerdos y que me interesaría que estén todos, por eso quiero dejar la parte de cilios para el comienzo de la siguiente clase, porque los cilios van a cumplir una tarea muy importante para nuestro cuerpo, que es el barrido o limpieza. Ya vamos a ver qué es lo que tienen que barrer, por qué lo tienen que barrer. Pero esto va a estar relacionado con un montón de otras tareas que vamos a necesitarlas para después. Entonces, ya con una mayor concentración y demás, en la siguiente clase, vamos a comentar una cosita más de los estereocilios, que es lo que les dice acá, el proceso de transducción mecanoeléctrica, que como el nombre mismo lo está diciendo, los estereocilios van a estar relacionados con esa transducción mecanoeléctrica que básicamente va a explicar cómo llega el sonido, cómo viaja el sonido a través de nuestro oído, para que esa información sea recogida por los estereocilios, y los estereocilios son los responsables de la transmisión de esa información hacia el cerebro. Chicos, muy importante, los estereocilios van a encargarse de transformar un estímulo mecánico en un estímulo eléctrico. Por eso se llama transducción mecanoeléctrica. Transforman un estímulo mecánico en un estímulo eléctrico. Y ese estímulo eléctrico va a viajar gracias a neuronas. ¿Por qué? Va a viajar gracias a neuronas que van a llevar esa información eléctrica hacia el cerebro. Y cuando llega esa información hacia el cerebro, eso se percibe como un sonido. Cuando la información llega al cerebro, recién somos conscientes de lo que estamos escuchando. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver la clase siguiente, como para empezar, es en qué consiste este proceso de transducción mecanoeléctrica, en la cual los estereocilios van a jugar un papel importante en la transformación de un estímulo mecánico.
en un estímulo eléctrico, y ese estímulo eléctrico, gracias a neuronas, va a viajar hacia el cerebro, y cuando llega la información al cerebro, recién ahí somos conscientes de lo que estamos escuchando. En este momento sus estereocilios están trabajando gracias a ondas vibratorias que van a ser, van a transmitirse en forma de sonido, y ese sonido tiene que irse transmitiendo hacia un montón de estructuras que están dentro de nuestro oído, para que al sufrir ese traslado a lo largo de nuestro oído, ese sonido viaje hasta el cerebro y que nosotros seamos conscientes de lo que estamos escuchando. Lo que vamos a estudiar entonces en la clase siguiente va a ser ese proceso de transducción mecanoeléctrica, como para cerrar con esta parte general de los estereocilios. Y una vez que cerremos con eso, nos vamos a centrar en nuestra otra especialización de membrana apical, que son los cilios, que van a aparecer, ya les adelanto, y si quieren buscar información o algo para ir adelantándose un poquitito a la clase siguiente, los cilios van a tener un papel muy importante en la parte respiratoria, chicos. Piensen en algo simple antes de que se vayan. El aparato respiratorio, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el aparato respiratorio? Oxigenar la sangre. Para meter oxígeno en nuestro cuerpo, exacto, para meter oxígeno en nuestro cuerpo y que ese oxígeno vaya hacia la sangre. Y que la sangre distribuya todo el oxígeno por todo el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Bien, pero cuando nosotros metemos oxígeno a nuestro cuerpo, ¿ustedes creen que entra completamente limpio? No. 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 En el ambiente hay un montón de partículas de polvo, bacterias, un montón de cosas que hacen que el aire entre, pero no en las condiciones ideales. Vamos a ver cómo el aire ingresa a nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo trata de filtrar ese aire para que entre lo más limpio posible, ¿sí? Y vamos a ver la participación del cilio para, piensen en esto, si entra aire y polvo a nuestro aparato respiratorio, si venimos acumulando polvo toda la vida en nuestro aparato respiratorio, va a llegar un momento en que se va a estar lleno de polvo, y si se llena de polvo y de bacterias, va a llegar un punto en que el aire no va a poder entrar más. ¿Se entiende lo que quiero decir? Imagínense que tenga un banco de arena dentro de mi pulmón porque estoy metiendo aire continuamente a mi pulmón, a mi pulmón, a mi pulmón, y entra con polvo y bacterias. Si queda el polvo, va a empezar a producir obstrucciones que no van a permitir que el aire siga entrando. Y si entran bacterias, ¿qué me pueden producir? Infecciones. Infecciones. Entonces en la clase siguiente, cuando veamos cilios, vamos a ver cómo el cuerpo se defiende para tratar de deshacerse de ese polvo y de esas bacterias, para evitar la obstrucción de la vía aérea y que no nos infectemos con las bacterias que ingresan. ¿Sí? O sea que ahí ya le estoy tirando un adelanto de lo que van a hacer los cilios. Los cilios son barrenderos del aparato respiratorio. Empiezan a barrer el polvo y las bacterias para evitar que se acumulen dentro del aparato respiratorio y que de esa manera no se obstruya la vía aérea y que las bacterias en condición normal no nos puedan infectar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso ya lo vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí vamos a llegar por hoy. Díganme si tienen alguna pregunta. Yo voy cortando el video.